Me da mucho gusto el saludarles. Soy el doctor en filosofía del lenguaje Lucio Uribe Ortiz. Muchas gracias a las personas que me estén escuchando, las personas que compartan, las personas que se inscriban a mis canales. Se los agradezco infinitamente. Y voy precisamente a hablar o a leer algo de lo que es el maestro. La labor del maestro es una de las, todos los trabajos son nobles, sumamente nobles, pero en el ámbito de lo que es el maestro, siempre se comparte lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno puede dar hacia otra persona. Es un intercambio que yo visualizo de una forma totalmente espiritual. Este ámbito de lo que es el maestro. Esta palabra precisamente se ha escuchado en diferentes etapas de la historia de la humanidad, lo que es el maestro y su labor y su función dentro de la sociedad. Gracias por lo que me envían, muchas gracias. Comentarios y todo, muchas gracias. Voy a subir este video antes de continuar a la plataforma y también lo voy a subir a mi canal El Mundo del Saber. Ahí lo voy a subir y es el último en vivo que realizo. Voy a hablar de lo que es el maestro y ya estaba mencionando que esta labor es un ámbito, en el ámbito social, es un intercambio entre espíritus. Un espíritu que apenas está aprendiendo y un espíritu que ya sabe por la experiencia. Eso hay que considerarlo bastante. Entonces voy a retomar precisamente de este diccionario de ciencias de la educación. Aquí está mi diccionario de las ciencias de la educación y es de la editorial Paulinas. Editorial Paulinas, Diccionario de Ciencias de la Educación. ¿Y qué dice este diccionario acerca de lo que es el maestro? Al terminar voy a tocar una pequeña pieza que se llama de uno de los grandes maestros de la música mexicana, precisamente Agustín Lara, Solamente una vez. La voy a tocar en balada. Los invito a mis canales, haciendo un pequeño paréntesis y aprovechando, los invito a mis canales de Lucio Uribe Ortiz, estudios bíblicos, estudios teológicos, estudios filosóficos y el mundo del saber. Y los invito también a mis cursos que voy a dar en el mes de junio, epistemología teológica y epistemología filosófica. Es lo que voy a dar en el mes de junio. Y para el mes de julio estoy preparando unos cursos excelentes que ya las personas han quedado muy contentas y eso me da mucho gusto, que queden contentas. Y también sus comentarios, lo que me envían, pues también me motiva mucho a continuar, tanto haciendo mis cursos como a continuar haciendo estos en vivo. Bien, entonces, ¿qué dice lo que es el maestro conforme este diccionario de Ciencias de la Educación? Dice lo siguiente: origen y significado del término. El término proviene del latín magister, derivado a su vez de la raíz mag, con el significado de prócer, jefe, alguien que dirige. Este significado ha permanecido fundamentalmente, aunque a él se ha añadido posteriormente el de alguien que enseña. En el latín clásico se hablaba de magister militum, equitum, en el sentido de capitán o comandante. En el latín medieval, el término designaba el señor o el patrón, y en las órdenes de caballería el grado más elevado. Luego se difundió el término a empleos más modestos y cotidianos para designar como el variante maestro. Maestro artesano, por ejemplo, el jefe de taller artesanal totalmente capaz de realizar el propio oficio, o el maestro de música, como el maestro cantor de cámara, de capilla, de baile o de ceremonia. En el sentido específico, hoy, predominantemente de enseñante, en latín apareció primero como ludi magister. Ludi es el que juega, magister el que juega, o el maestro que juega. Ese es lúdico. El ludus, el homo ludens,
el hombre que juega. Homo es hombre, ludens, jugante, el hombre que juega o el hombre jugante, ludus. De ahí la palabra ludus magister, ludi magister. Además del sentido más elevado por el que designa a quien guía y enseña por excelencia en la vida moral y religiosa, o en la ciencia, o en el arte. Ha asumido también el sentido corriente por el que se designa en muchos idiomas modernos al maestro de enseñanza primaria o elemental. En este sentido, la función del maestro en los siglos pasados ha estado unida sobre todo a la enseñanza de la lectura y de la escritura, desde los amanuenses egipcios hasta los mandarines chinos. Estos últimos como depositarios del conocimiento de más de 20.000 ideogramas que compendiaban toda la cultura. Eran al mismo tiempo maestros literatos y funcionarios. El leer los textos de los autores ha sido siempre función importante para la tradición cultural. Por esto, una función esencial del maestro es dar lección. La iconografía de esculturas y grabados representa generalmente al maestro sentado en cátedra, con un libro abierto delante y con frecuencia con el báculo o bastón como símbolo de autoridad e instrumento de sanción. Ahí está una parte de lo que es el maestro. Viene más, pero sí lo que no quiero es entretenerlos o distraerlos. Absolutamente es lo que menos quiero. Pero esta es la función del maestro. Y yo pues sí me quedo con algo que es muy importante en el ámbito de lo que es el ámbito educativo. Un maestro es el que va orientando, guiando, es el que va adelante y es el que le va abriendo campo al alumno o al discípulo. Eso es necesario saberlo y conocerlo. El maestro es una labor bastante noble, es muy noble, porque es el compartir los pocos o los muchos conocimientos que se ha adquirido en la experiencia para que el alumno o el discípulo los adquiera. ¿Y esto qué es? ¿Es un adoctrinar? No es un adoctrinar, absolutamente no. No se adoctrina a la gente, no. Se ponen los principios para que esos principios que ya fueron aprobados anteriormente perduren y el hombre pueda seguir avanzando en el ámbito científico. Absolutamente. Bien, sí, porque muchas veces se dice, es que me vas a adoctrinar, es que me vas a imponer. No. El maestro es el que guía, orienta, deja establecidos bien los pilares. Absolutamente los pilares quedan establecidos para que el alumno por medio de esos pilares pueda llegar hacia lo que es algo de la verdad, porque la verdad absoluta pues no se tiene. Siempre hay avances, siempre va a haber avances en medicina, en arquitectura, en derecho, siempre hay avances y el maestro es el que abre el campo para que el alumno pueda seguir adelante. Y dependiendo totalmente del nivel de conocimiento. La base fundamental, la sociabilización de la persona, el ámbito de respetar la naturaleza, todo, se adquiere ¿en dónde? Pues en las primeras fases. ¿En dónde es? En el hogar. Porque también los padres son maestros de la vida. En segundo lugar, se adquiere en lo que se llama preescolar o el kinder. Después se adquieren los conocimientos científicos, las bases, la primaria. Se reafirman en un segundo grado, la secundaria. Estos avances que se adquieren en la secundaria se reafirman en donde, en la preparatoria, en el bachillerato. Ahí se reafirman esos y se van preparando, por eso es preparatoria, porque te vas preparando al ámbito
profesional, que es la universidad. Y en la universidad entras, ya tienes todos los conocimientos adquiridos, ahora vas a desempeñar un lugar en la sociedad, absolutamente. Por eso de ahí que estén los artesanos y estén los profesionistas, los técnicos y los profesionistas. Eso hay que dejarlo muy en claro. Las artes, por ejemplo, el arte de, yo en mi caso, en la plomería, ¿quién me la enseñó? Mi maestro fue mi padre. Él fue mi maestro en la plomería. Él fue el que me enseñó a no está mal decirlo, a destapar los drenajes, a poner tubos, a colocar lo que son los baños, colocar subida y bajada. Eso me lo enseñó mi papá. Él fue para mí mi maestro. ¿En qué? En el arte de la situación de la plomería o de la fontanería. Técnicamente fontanería. Fontis, fuente. Fuente. Él me lo inculcó. Él decía, soy fontanero. Y en algunos lugares decía, soy plomero, dependiendo del lugar. Si vamos con algún licenciado, con algún profesionista, él decía, soy fontanero. Si vamos a un lugar sencillo, soy plomero. Pero sí, él me lo enseñó. Entonces, él me enseñó, me orientó las bases de cómo soldar, de cómo limpiar los tubos y demás. ¿Cuál es el material que se necesita? Absolutamente, él fue mi maestro en el arte. En el caso, por ejemplo, de un ingeniero, pues debe de conocer todo eso, un arquitecto inclusive también, si no mal me equivoco, ¿no? Toda esta cuestión, ellos son los profesionistas. Es un arquitecto, dónde deben de ir las bases, dónde deben de ir las conexiones, dónde se debe de colocar el baño, si al lado de la cocina, el baño acá atrás para que no se gaste tubo. Todo eso lo debe de ver quién, el arquitecto, ¿verdad? Y en dónde entraría, por ejemplo, lo que es la ingeniería y todo eso, el material, si no mal me equivoco, porque sí, estábamos, inclusive mi papá trabajaba a veces con algunos arquitectos, ingenieros, estaban viendo toda esta del material, todo esto, lo que se iba a utilizar, todo esto. Entonces, pues sí, tenía que ver eso mi padre. Ahí está el profesionista y mi papá, que era el técnico, el que desarrollaba, o desarrollábamos, mejor dicho, todo el ámbito de la construcción, de cómo se tenía que ranurar, cómo se tenía que... Ranurar es romper, así decimos aquí en México, ranurar, dónde se tiene que poner, dónde va el agua caliente, dónde va el agua fría, cómo se tiene que repartir en la cocina, en el baño, o si hay algún algo externo, algún para regar las plantas. Todo eso se tiene que ver, absolutamente, se tiene que ver en el plano. ¿Y quién nos tiene que dirigir? El profesionista, el ingeniero. Él es el que nos tiene que dirigir en esa situación. Pero ¿quién fue mi maestro para mí? Fue mi padre en el ámbito de la plomería. Cómo tiene que ir la bajada, si es de 6 pisos, cómo tienen que ir las reducciones y todo, las famosas conexiones de campana, todo, cómo tiene que ir la bajada. Como en ese tiempo utilizamos, ya ves, las compuertas de globo, las utilizábamos. Entonces él fue mi maestro y me da mucho gusto decirlo. Mi padre fue el que me enseñó la plomería o la fontanería. Bien, esto es importante. Y en el ámbito, por ejemplo, mío, ¿verdad? Que yo enseño filosofía, pues enseñarle al alumno, ¿no? Lo básico que es la filosofía, cómo se relaciona con las demás ciencias, cómo se va implementando la filosofía, o cómo va creciendo la filosofía a partir de los presocráticos, los socráticos, los posocráticos, esto cómo se desarrolla en la gran época medieval, cómo se desarrolla en la época del Renacimiento, en la época moderna, en el racionalismo y en la época contemporánea. Eso lo tiene uno que desarrollar con los alumnos, en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía o la lógica, la ética, la bioética. Todo eso lo tiene uno que ir desarrollando paulatinamente. Y eso es lo que es la función del maestro, compartir los conocimientos. Y es algo que yo lo veo así, espiritual. Porque ¿cómo capta uno? Por medio de la
inteligencia que es espiritual, de la razón que es espiritual. ¿Y cómo lo lleva uno a la práctica? Por medio de la cuestión ya de practicar. Bien, muchas gracias. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz. Voy a subir el video, vuelvo a repetirlo, en el mundo del saber. Y voy a tocar ya ahorita, ya termino, una obra de este autor, gran compositor, Agustín Lara, un gran bolerista. Yo voy a tocar esta pieza en una pequeña balada, ya la toqué en un beguín, ahí la pueden ver ustedes en mi canal de Lucio Uribe Ortiz, y la voy a tocar ahorita en una balada bonita, solamente una vez. Muchas gracias. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz, y esto pues me dedico por afición. La verdad, sinceramente, no soy muy técnico, pero sí leer partitura y todo, pues ahí sí me tengo que regir por la cuestión técnica, y como lo dice la partitura ahorita, pues es una manera libre de cómo tocar. Bueno, muchas gracias. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz, y los invito a mis cursos, que se anoten o se inscriban a mis canales o puedan compartir. Muchas gracias por lo que me envían. Y la labor del maestro, pueden compartirlo con los maestros, no hay ningún problema, por mí no hay ningún lío. La labor del maestro es la más noble, es la más bonita y la más maravillosa. ¿Y dónde comienza todo? En la escuela. ¿Y dónde se reafirma? En el ámbito educativo y el ámbito. Bueno, muchas gracias. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz. Muchas gracias por todo, comentarios, corazones, todo lo que me envíen. Gracias infinitas. Comentarios buenos y malos, no los alcanzo a ver, pero muchas gracias de todos modos. Gracias.